Muy buenas noches. Qué placer estar acá por segunda vez. Le doy gracias a Dios por este día, le doy gracias a Dios por ustedes, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de nuevo. Y esta vez sí quiero verificar, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, porque ayer yo estaba un poco nervioso, estaba asustado, yo decía no entendía si me escuchaban o no, pero después vi que el Señor obró y se sirvió de lo que yo ni entendía que decía. Bueno, estoy muy contento y verdaderamente es un privilegio estar acá con ustedes nuevamente. Ayer, en un resumen bien cortito, para los que no estaban allí, les puedo decir que yo venía de una vida de abuso sexual, adicción al sexo con hombres, homosexualidad indeseada, pornografía, prostitución, promiscuidad, mentira, amargura, miedos, preocupaciones. Tenía una vida realmente triste. Y todo cambió en el momento que me abandoné al Señor hace 3 años. Hace 3 años yo le dije al Señor, Señor, hasta aquí. Ya no me importa si me cambias o no me cambias, no me importa lo que vaya a pasar conmigo, te entrego mi vida, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Hoy yo les quiero hablar de todas las cosas que el Señor me fue revelando en estos últimos 3 años, luego de haberle entregado mi corazón por completo. ¿Por qué quiero hacer esto? Al final se los digo. La realidad es que durante todos esos años, que hasta los 31 años, hoy tengo 34, yo tenía muchas preguntas al Señor. Yo le preguntaba a Dios, pero se lo preguntaba con una posición de desconfianza. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me abusaron? ¿Por qué tú permitiste que yo fuera abusado en mi infancia? Y yo le hacía esa pregunta y realmente la respuesta que recibía era, bueno, Dios es soberano, Dios no es para entenderlo, sino para aceptarlo. Un montón de respuestas que realmente no me daban paz en el corazón. Y yo me preguntaba, yo decía, pero si tú eres soberano, si tú eres Dios de amor, si tú nos proteges y nos cuidas, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué permitiste que me abusaran? Esa pregunta estaba allí y era como, lo único que producía en mí era amargura. Y yo pensaba que al recibir la respuesta de esa pregunta yo tendría libertad. También recuerdo que le preguntaba durante muchísimo tiempo, estamos en el 2018, y en el 2007, mi hermana, como lo comenté ayer en el otro compartir, mi hermana falleció en un accidente. Y yo le preguntaba a Dios todos estos años, ¿por qué permitiste que muriera? ¿Por qué permitiste que el accidente ocurriera? Ella tenía 27 años, era una mujer bellísima, era soltera, era de buen corazón, nosotros la admirábamos y la amábamos mucho. ¿Por qué permitiste que esto ocurriera? ¿Qué hay de bueno dentro de esto? Y esa pregunta estaba allí. Y yo quería la respuesta. Y yo pensaba que iba a tener como una libertad al recibir la respuesta. La realidad es que pasaron muchos años y seguí esa duda allí. También, durante muchos años le pregunté al Señor, por motivo de la atracción indeseada por el mismo sexo, yo le preguntaba, ¿por qué razón siento esta atracción por los hombres? ¿Por qué razón? Yo entiendo lo del abuso, yo entiendo lo que yo viví, pero ¿por qué si tú eres todopoderoso? O sea, ¿por qué sigo sintiendo esta atracción? Si tú pudieras hacerme libre de esto. Eran preguntas que antes de entregarme, antes de darle mi vida, me tenían atado. Luego de esos primeros días en enero de 2015, cuando dije, me abandono, pongo mi vida de lado, quiero seguirte,
el Señor me hizo libre en Él. Mi felicidad, mi libertad pasó a estar en Él. ¿Y qué ocurrió? Que con el tiempo me respondió a todas las preguntas que yo tenía. Me respondió a cada una de ellas. Cuando menos me di cuenta, me respondió porque yo había vivido abuso sexual. Y allí me trajo a la mente, por medio de un pastor, me trajo a la mente que así como José sufrió innumerables situaciones en su vida, prácticamente él también fue rechazado, fue golpeado, fue lanzado en una cisterna, prácticamente fue tirado ahí a morirse, pero después lo terminaron vendiendo como esclavo. Como esclavo fue abusado, no sabemos sexualmente, pero físicamente fue abusado. Y vivió una serie de injusticias. Pero al final es porque el propósito de su vida era superior a su propia vida. El propósito de José era superior a su propia vida. Es porque todo eso que él pasó era para la salvación de su pueblo. Y con esa revelación el Señor me respondió que lo que yo había pasado a nivel de abuso sexual y todas las experiencias que pasé en mi infancia eran con un propósito superior a mi propia vida y era para ayudar a su pueblo. Y eso a mí me dio paz en el corazón, pero ya no la necesitaba porque ya mi paz estaba en Él. Cuando le pregunté durante tanto tiempo por qué el accidente de mi hermana, ya luego de haberle entregado mi corazón, ya yo no le preguntaba nada. Ya yo le había dicho, pues mi vida no me importa, nada más quiero seguirte, me deleito en ti. Y hace aproximadamente unas 3 semanas, creo, si no me equivoco, por medio de un hermano, de una forma que está aquí Daniel, de una forma muy particular, él estaba a punto de enviarme un texto. Yo ni siquiera entendía lo que él me estaba diciendo. Él estaba a punto de enviarme un texto y en ese momento el Señor me trae a la mente mi hermana. Y yo digo, Carla, o sea, ¿por qué Carla? Y en eso él me envía el texto que está en Isaías 57:1, que dice, nadie se pregunta por qué los justos, más o menos parafraseando, nadie se pregunta por qué los justos mueren y no entienden que yo los estoy salvando, guardando del mal que vendrá. Y allí el Señor me mostró que al hacer eso él estaba, ¡ay, mira qué maravilla! Allí él me mostró que él había tenido cuidado de mi hermana y que él la estaba guardando de otra cosa. Y yo sé que un mes antes de mi hermana tener el accidente, ella había tenido exposición al Evangelio. Y el Señor me mostró eso. Pero me respondió una pregunta después de 10 años, pero cuando ya yo no la buscaba. Cuando mi deleite y mi paz ya no estaba en la pregunta, ya mi paz estaba en Él. Yo pensé durante muchísimo tiempo que mi libertad iba a estar al obtener las respuestas a tantas injusticias y tantas cosas que yo había vivido. Y resulta que la libertad estaba en Jesús y yo no lo sabía. Hoy día Él me da las respuestas a todas. No tengo ni una sola pregunta, pero ya no la necesito. Ya soy libre. Cuando, esta se las pongo después, que es el por qué sentía atracción hacia los hombres, se la explico más adelante. Otra de las cosas que comprendí después de esa entrega a Él es que antes de entregarle mi corazón, yo veía a Dios como un juez castigador, como un ogro, como un juez de juicio que parecía que tenía una correa en las manos y que me iba a dar como un latigazo. Cada vez que yo me portaba mal, yo estaba esperando el latigazo de Dios y vivía como con esa imagen de aquel Dios que está sentado en el trono con ojos de fuego para consumirnos y destruir. Así veía a Dios. Entonces, esa imagen que yo tenía acerca de Dios no me permitía acercarme a Él. Y recuerdo que cuando Él me vino a buscar, como lo comenté ayer, Él me vino a buscar y yo estaba en mi peor condición de pecado. En diciembre de 2014, en la peor condición de pecado que jamás yo haya tocado. Y allí Él vino a mostrarme con su amor
que esa situación que yo estaba viviendo es porque mi Señor era yo, mi Señor no era Él. Y entendí, o de tiempo después entendí, que eso me dio confianza para entregarle mi corazón. Muchas veces nuestra percepción, la percepción que tenemos acerca de Dios, no nos permite acercarnos a Él. No es Dios, Él nos ama, Él ya entregó todo por nosotros, pero lo vemos según lo que hemos aprendido y podemos tener una distorsión de su imagen y podemos tener una concepción y con nuestra manera de pensar es como que si bloqueamos ese acercamiento que Dios quiere tener con nosotros. De hecho, la realidad es que hoy, en ese momento yo no sabía cuánto Dios me amaba. Yo lo único que pensaba es que Él me exigía y ya. Hoy día entiendo que Él me ama, que Él me ama, que Él me ama, que Él me ama, y todas las exigencias de la ley Él las cumplió. Y que hoy día soy libre de la atadura del pecado, hoy día soy libre para caminar en Él por la justicia que Él hizo en mí, por lo que Él hizo en mí. De hecho, cada vez que yo leía en la Biblia acerca del temor de Dios y que hay que temer a Dios y temer a Dios y temer a Dios, yo veía el temor como el miedo. Y incluso había gente que me lo explicaba y me decía, no, el temor es como un respeto, es como una reverencia. Pero yo decía, pero ¿cómo tengo esa conexión con Dios si está ese temor allí que no lo entiendo? Y resulta que lo leí en el diccionario Strong. Dice, dentro de una de las posibles traducciones de temor, cuando se refiere a temor de Dios, dice pararse en estado de asombro delante de Él. Ese mismo asombro que has sentido cuando de repente ves el sol en el atardecer y las palmeras y se ve todo bellísimo y estás así como wow. Ese estado de wow, eso también es el temor de Dios. Y en ese momento, eso me lo explicó Dios después que me le abandoné, después que le entregué mi corazón. Y me mostró que ese temor era exactamente lo que yo tenía cada vez que yo recibía una mala noticia. La mala noticia llegaba y yo decía, ¡wow! Y quedaba ahí en estado de asombro ante la mala noticia, que veía la cuenta del banco en rojo, que me llamaban porque era una situación familiar, que tenía que pagar. Y yo decía, ¡wow! Era un estado de asombro ante una mala noticia. Y ahí me di cuenta que cuando Dios me mostró eso, me dijo, ese estado de asombro que ya sabes cómo tenerlo, que ya lo has tenido y lo has experimentado, quiero que lo tengas es conmigo, y allí me estás poniendo por encima de todo. Y ahora entiendo que lo que vivo como dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es Proverbios, si no me equivoco. Ok, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, en mi mente, porque no entendía temor, digo, ok, el principio de la sabiduría es estar en asombro delante de Dios. Y así vivo, como un loco, todo el tiempo en asombro. Pero antes de haberle entregado mi corazón, no era así. Antes era una separación total. Antes de haberle entregado mi corazón, yo leí el Antiguo Testamento y lo que hacía era cargarme de todas las leyes, de todas las demandas, de todo lo que era como condena tras condena tras condena. Y lo que hacía era leer el Antiguo Testamento y decir, wow, y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer lo otro, y yo tengo que hacer lo otro. ¿Y esto en qué momento se detiene? No tiene sentido. Hoy, cuando leo el Antiguo Testamento, lo leo sabiendo que Jesús ya murió y resucitó. Y que el pacto que tenemos nosotros es superior al que ellos tenían. Y que ya yo leo eso y ya yo estoy en justicia con la palabra. Ya yo estoy en regla con Dios. Ya hay paz entre nosotros, como dice Romanos 5, porque el Señor hizo paz por medio de Jesús. Entonces ya vivo en libertad. Ya no hay condena. Y sabemos que la palabra lo dice, para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Y en esa libertad vivo, pero todo pasó después de haberle entregado mi corazón. Esto es un poquito más fuerte, lo que voy a decir ahora.
yo no entendía por qué razón yo había sido tan adicto al sexo con hombres, a la pornografía con hombres. Era extremadamente adicto. No lo podía controlar. Y siempre vivía en una comparación constante. Me comparaba con un hombre, me comparaba con el otro, me comparaba con el otro, me comparaba, pero yo no sabía que lo estaba haciendo. Yo sencillamente sentía que los miraba, los analizaba y miraba y hacía como radiografías de todo, radiografías de cada uno. Y yo no entendía por qué lo hacía. Y un día le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué si ya no siento deseo sexual por los hombres? Ya había pasado mi abandono, ¿ok? Y yo le digo, ¿por qué si ya no siento deseo sexual por los hombres? ¿Por qué razón sigo sintiendo esta como una necesidad de ver, pero que no es sexual, pero no entiendo qué es? Y me acuerdo que yo le dije, bueno, respóndeme cuando tú quieras. O sea, esto no me quita la paz, no estoy preocupado, yo sé que tú hiciste de mí, yo vivo tranquilo, pero cuando tú quieras me respondes si lo deseas. Y en ese momento el Señor me dio una imagen, si no me acuerdo mal, Él me dio una imagen donde yo veo un brazo así fuerte, no como el mío, pero fuerte, musculoso, y la palabra que decía fuerza. Y allí el Señor me muestra y me dice, cada vez, yo no sé cómo explicar esto, pero esto fue lo que recibí, lo que entendí. Y me dijo, cada vez que tú mirabas a otro hombre, te estabas comparando. Cada vez que mirabas a otro hombre, lo admirabas por lo que él tenía. Lo admirabas por sus capacidades, por su hombría, por su virilidad. Y esa admiración se convertía en envidia. Y la envidia en lujuria. Y la lujuria en pecado. La realidad es que la realidad, y me lo mostró así, es que esa hombría, esa virilidad, esas capacidades, esos músculos que ellos tienen, se los di yo, porque fui yo el que los creé. ¿Y a ti? ¿A ti quién te creó? Y yo dije, pues tú, Señor. Entonces, tu virilidad, tu hombría, tu masculinidad siempre estuvo en mí y no lo sabías. Buscaste afuera lo que no sabías que tenías en mí y por eso estuviste así. Ese día, les digo, se acabó la comparación, se acabó todo y me sentí más hombre que nunca. Ese día me sentí completo, me sentí cómodo, me sentí confortable conmigo mismo. Y yo decía, wow, Señor, es real, o sea, todo siempre estuvo en ti, no lo sabía. Y eso me dio más libertad. Pero todo esto llegó cuando dejé de buscarlo. Todo esto llegó cuando le di mi corazón sin condición, sin esperar nada a cambio. Antes de mi encuentro con Él, de abandonarle mi vida, yo vivía en una constante, llegaban las tentaciones y parecía que llegaban las tentaciones de una vez con la caída. Llegaba el paquete completo. Llegaba la tentación y llegaba de una vez y caía. No lograba resistir, no podía resistir. Yo quería resistir las tentaciones. Pero caía. Y yo decía, y cada vez que caía yo decía, bueno, sigo desagradando a Dios. Luego de haberle entregado mi corazón por completo, Él me mostró que las tentaciones realmente se servían de mis recuerdos. Y que cuando yo era tentado, con la imagen de un hombre, que era lo más común en mi caso, cuando yo era tentado con la imagen de un hombre, es porque a mi memoria, a mi mente llegaban todas las imágenes pornográficas y todas las veces y todas las experiencias que yo tuve con hombres, y ese recuerdo alimentaba la tentación. Y yo caía. Y el Señor me mostró aquí que la realidad es que en Cristo Jesús yo soy una nueva criatura y que mi pasado no existe. Y que Él borró todo y me dejó como si yo nunca lo hubiese cometido. Entonces, si todo fue borrado y nada existe, y el Señor no recuerda porque Él dice que echó nuestros pecados tan lejos está el oriente como el occidente y los echó al fondo del mar para no recordarlos nunca jamás. Entonces,
Cuando la tentación llega, ¿de qué se agarra? ¿De qué se puede sostener si yo no puedo recordar lo que ya Dios no recuerda? Cuando la tentación me quiere presentar algo, yo le digo, no sé de qué habla, porque allí yo no he estado. Ese pasado no existe. Soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Pero antes de saber qué era lo que Él había hecho por mí, y antes de aceptar y de apropiarme de toda esta identidad que Él me daba, yo luchaba por mis fuerzas y caía, y caía, y caía, y caía. Esta es lo que les explicaba ayer acerca de nuestra ciudadanía. Hoy día yo entiendo que yo nací de nuevo en el reino de los cielos, que mi ciudadanía está en el cielo y que nada me puede mover de allí. Y que mi libertad y mi independencia la ganó Él en la batalla de independencia en la cruz hace 2000 años, y que soy libre por razón de eso. Que sencillamente me apropio, así como nos apropiamos de nuestra nacionalidad terrestre. O sea, aquí ustedes viven como colombianos, perdón, como mexicanos. Yo no tengo nada contra los colombianos, los amo, pero es por el ejemplo. Pero la realidad es que aquí ustedes viven como mexicanos porque nacieron acá, se apropian de la realidad que nacieron acá y listo, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, vivo en esa libertad, pero esta realidad el Señor la hizo rema en mí en el momento en que le entregué mi corazón por completo, sin condición, sin interrumpirle. ¿Okay? Cuando llegué a Él, estaba completamente quebrado. Quebrado, cuando les digo quebrado, es que no tenía dinero ni para agarrar el combi, el autobús. No tenía nada. Recuerdo que comía comida que recibía de la iglesia, comida que les daban en los supermercados, y era comida que estaba expirada, estaba vencida. Muchas veces tenía que seleccionar el pan para botar el que tenía moho y comerme el otro. El yogur tenía que quitarle la capa de moho, de hongo que tenía sobre el yogur, y comerme el resto. Galletas vencidas, salchichas vencidas, todo vencido. Pero allí el Señor me estaba mostrando que Él era el que me proveía, y que a pesar de que eso estuviese en esas condiciones, Él no me iba a dejar morir. Pero en esas condiciones llegué a Él. Hoy día, Él me ha proveído. Vivo en una casa espectacular. Parece un chalet de película, como La Cabaña, igualito. Una cosa de madera, con una chimenea, con un fuego caliente que calienta la casa. Bueno, obvio, fuego que calienta la casa. Como colonial. Conduzco un carro 2018. Tengo un trabajo espectacular que me permite hacer el ministerio, pero lo cómico es que nada de eso me pertenece. Ni el carro me pertenece, ni la casa me pertenece, ni la cama donde duermo me pertenece. Nada me pertenece, nada es mío, nada. La maleta y la ropa que pueda meter, eso es mío. Pero el Señor me proveyó de todo esto prácticamente sin mi esfuerzo. Me prosperó en mi trabajo, en un trabajo donde yo trabajo allá en Canadá. Y yo ni siquiera entiendo las transacciones, yo no entiendo ni a los clientes, no entiendo nada. Y aún así el Señor me prosperó. Pero todo esto pasó cuando ya yo no lo buscaba. Ya no me importaba nada, porque realmente yo puse mi vida de lado. Yo le dije, Señor, te entrego mi vida, ya no me importa nada, quiero seguirte. Y hago de Él mi deleite, y Él me sigue dando los deseos de mi corazón, pero ya los deseos de mi corazón no son lo más importante, porque mi deleite está en Él. Otra de las cosas que Él me mostró en este tiempo era una de las raíces de mi depresión y de mi deseo de sentirme acompañado, de estar siempre con alguien, de a veces salir en la noche por la ciudad buscando con quién conversar, con quién compartir. Yo vivía en una soledad disfrazada, y después de entregarle el corazón al Señor, Él me reveló que una de las más grandes mentiras que hemos creído los seres humanos
es que la soledad existe. La soledad no existe, nunca ha existido. La palabra dice en Hechos 17:28 que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Sabemos que Él es omnipresente. La soledad es una mentira. Todas las veces que me sentí solo fueron las veces en las que pequé. Cada vez que me sentía solo, caí en pecado. Cada vez que me sentía solo, decía, bueno, nadie me está viendo, voy a hacer esto. Todo esto antes de mi encuentro con Él. Y yo decía, nadie me está viendo, voy a hacer esto. Nadie me está mirando, voy a hacer esto. Pero la realidad es que Él estaba allí. Desde que Él me mostró esto, no solo disfruto de caminar en su presencia, sino que ¿de qué puedo temer si Él está conmigo? ¿De qué puedo temer si Él está todo el tiempo conmigo? Y como dice Salmo 139, versículo 17, no me acuerdo, dice, y aun cuando me despierto, allí estás. La realidad es que haberle entregado el corazón fue lo mejor que pude hacer. Y si lo hubiese sabido antes, lo hubiese hecho. Otra de las cosas que el Señor me mostró también, después de haberme rendido, es que en mis años de cristiano ahí medio torcido que tuve, yo hacía guerra, no hacía guerra espiritual. Mi primer año después de encontrarme con Él, comencé a hacer guerra espiritual. Y la realidad es que antes de eso, antes de mi encuentro, yo tenía miedo del enemigo, yo tenía miedo de los demonios y estas cosas, o de las cosas que podían pasar. Y después de encontrarme con Él, entonces empiezo en una guerra. Y ando todo ese tiempo en la guerra, ¿no? Que los demonios, que los espíritus, que Satanás, que retrocede, que vamos en batalla. Y yo vivía en esa posición de guerra. Y ¿sabes qué? En guerra te cansas. Si vives en posición de guerra, te cansas. Él me mostró que yo había tropezado con la resurrección. Que cuando Él resucitó, Él venció. Él venció a las tinieblas. Y ahora nosotros vamos a la guerra, pero en posición de victoria. Nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque Él ya venció. Y ahora al enemigo no le queda que retroceder. Nosotros vamos ganando terreno, pero ya no estamos en guerra. Él la venció, ya Él ganó. Lo que tenemos es que caminar en este estado de conciencia. Porque si en tu mente crees que estás en guerra, pues en guerra vas a vivir. Pero si estás en victoria vas a vivir, y es en su victoria. Esto también me lo mostró Él en este tiempo. Otra de las cosas, esto se lo comenté a los pastores ayer, y es que yo durante muchísimo tiempo, antes cuando estaba en la iglesia antigua donde yo estaba, yo tenía muchas preguntas, muchas inquietudes. Yo decía, ¿qué necesidad tiene Dios de vivir en un templo tan lleno de oro y piedras preciosas y ornamentos y lujo y majestuosidad? O sea, qué creído que es Dios. O sea, que, como decimos en Venezuela, que es cifrino. Es un creído. O sea, ¿qué necesidad Él tiene de tanto lujo y tanto? O sea, no tiene lógica. ¿Por qué? En lugar de vender todo eso y dárselo a los pobres, alimentar, eso sería como mejor. Y yo le preguntaba eso a Dios, pero yo no lo decía para no ser tan arrogante. Y esa pregunta estaba allí escondida. Cuando finalmente, creo que fue el año pasado, Él me mostró que, recuerdo yo estaba leyendo sobre el templo de Salomón, y Él me muestra y me dice, ¿te acuerdas de esa pregunta? Y me dio pena. Me dio pena porque yo tenía pena de preguntarle eso. Porque al final de cuentas Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Pero Él me dijo, ¿te recuerdas de esa pregunta? Que porque yo vivía en tanto lujo y tanto templo y tanta cosa. Y allí me mostró Él que la realidad es que ese templo era solamente una imagen del templo donde Él iba a vivir después.
Ese templo, con todo el lujo y con todos los detalles y con toda la minuciosidad y la majestuosidad, era solamente una imagen, una referencia del templo en el que iba a vivir después. Y ese templo en el que vivió después somos nosotros. Nosotros somos ese templo majestuoso, detallado, rico, complejo, que no tiene valor, no tiene precio, ni la ingeniería del mundo puede desarrollar un templo como este cuerpo. Y ahí me estaba mostrando Dios que así como era de valioso el templo, así nos ve Él a nosotros. Y que de hecho, el templo de Salomón, con todos los billones de dólares que puede haber costado, no costó lo que costamos nosotros. Nosotros costamos más. Nuestro precio fue más elevado que todo el oro y que todo lo que se utilizó y todas las piedras preciosas y cosas de valor que se utilizaron para ese templo no costaron lo que costamos nosotros. Y de hecho dice la palabra en Salmos 8:5, 8:5, ¿quién es el hombre para que pienses en él? Y aún así lo creaste poco menos que Elohim. Y lo coronaste de gloria y honor. Cuando buscamos gloria y honor, allí se dan cuenta que gloria y honor en hebreo quiere decir majestuosidad, abundancia, ornamento. Así nos creó Dios, así nos coronó Dios y así nos ve. Ese es el valor de tu cuerpo. Y allí no solamente entendí cómo Dios me veía y cuál era su valor, cuál era mi valor para Él, sino que entendí también cuántas veces yo prostituí el templo. Cuántas veces yo caí a los pies de tantos ídolos por no entender cuál era mi valor. Como digo yo me entregaba al primer postor, pero hoy día me entregué al mejor postor. Hoy día este templo le pertenece al mejor postor, al que pagó un precio que nadie puede pagar. Todo esto, mi valor, mi imagen, su amor, Él me lo fue mostrando, pero cuando ya yo no lo buscaba. Sencillamente lo buscaba Él, lo buscaba Él, lo buscaba Él y lo sigo buscando a Él y Él me sigue llenando el corazón. Otra cosa que es bien interesante que el Señor me mostró en estos últimos 3 años es que después de que yo le entrego mi corazón, todas las cosas siguen siendo iguales. Todo sigue siendo igual. Ahí el Señor me muestra que Él sigue siendo el mismo, los hombres siguen siendo el mismo, el sexo sigue siendo el mismo, todo sigue siendo el mismo, pero que la realidad es que el que tenía una mala percepción de todo eso era yo. Todas las cosas siguieron siendo iguales. Nada cambió físicamente, todo es igual. Pero lo que estaba mal era mi percepción. Y allí Él fue trabajando. Mi percepción acerca de Él, como se los acabo de comentar. Mi percepción acerca de los hombres. Ya yo no veo a los hombres como los veía antes, que los veía como un pedazo de carne que me los quería comer. Ya no los veo así. Ahora me veo como un igual. Ahora ambos somos imagen y semejanza de Dios. Son mis hermanos, los puedo amar con libertad, sin pecar. Con respecto al dinero, ya el dinero no es mi Dios, el dinero sigue siendo el mismo, pero ahora entiendo que el dinero ya no es mi maestro, sino que puede ser un servidor. Como un pastor me dijo, el dinero es pésimo maestro, pésimo jefe, pero excelente servidor. El internet, antes el internet era para la pornografía, hoy día el internet lo utilizo para la gloria de Dios y para el servicio de los hermanos. Todo siguió siendo lo mismo, pero tenía que haber un cambio en mi percepción acerca de las cosas, y eso Él lo hizo. Pero durante toda mi vida antes yo luchaba en mi propia fuerza por querer que las cosas fueran diferentes, pero cuando me hice a un lado por seguirlo a Él, allí Él obró, y obró de maneras que yo ni siquiera pensaba posible. Mi vida, el futuro, todo Él le dio otro sentido, un nuevo camino, algo que yo jamás hubiese pensado. Yo no sabía que esta vida existía, pero todo lo cambió Él luego de que me rendí, luego que dejé de interrumpirle.
con mi manera de pensar. Esto para mí, esto lo dijo el pastor Porfirio en una prédica. Y para mí significa muchísimo. Cuando él dijo, ¿sabías que tu vida para Dios es tan importante como su propia vida? Porque fue con su vida que pagó por la tuya. Eso a mí me impactó. Pero antes yo me sentía como un gusano insignificante, como una larva. Hoy día entiendo que Dios no vino por un gusano, Dios vino por sus hijos, los que Él amaba con todo su corazón. Que entiendo que Él me ama con todo su corazón. Entonces, pasar de un estado de incomunicación, de desconocimiento de Dios absoluto, y que hoy día Él me traiga esta nueva realidad, ¿cómo no entregarle todo? ¿Cómo no rendirse? ¿Cómo no reconocerle? ¿Cómo no abandonarse si lo hizo de esta manera? Por amor. Pero tuve que entregarle el corazón. Hoy día, esa es otra cosa que aprendí y que me ha sido de bendición. Hoy día vivo como un muerto. Vivo como un muerto viviente. Esto está bien completo. Vivo, muerto, viviente. ¿Okay? Vivo como un muerto viviente. El pastor dice que, lo comentamos ayer, que los dos que estaban crucificados a los lados del Señor, a ellos les partieron las rodillas, pero al Señor no. Y la realidad es que al Señor no se las partieron porque Él ya había muerto, pero los otros estaban resistiendo a morir y por eso sufrieron más. Yo hoy entiendo que sufrí tanto por no querer morirme, porque me resistía a morir, porque me resistía a abandonarme. Y resulta que después de que me morí, que me puse de lado, que dije, hasta aquí llegué, Señor, no me interesa nada, quiero seguirte, ese día conseguí mi vida en Él. Ese día Él me dio vida. Y hoy entiendo que un muerto, si estoy muerto a este mundo y si estoy muerto al pecado y mis ojos están puestos en las cosas de arriba, entonces vivo como dije yo. ¿Cómo lo explico? Yo antes tenía un anhelo muy grande de suicidarme. Yo deseaba suicidarme. Todo el tiempo me quería suicidar. Y dije, bueno, ahora voy a vivir como si me hubiese suicidado. Muerto a todo, porque una persona que se suicida ya no puede sentir, ya no puede preocuparse, ya no puede discutir, ya no puede dudar, ya no puede molestarse, ya no puede formar embrollo. Una persona que se suicida no tiene derecho, no tiene nada, ¿ok? Yo dije, ok, yo me voy a vivir como si me suicidé, pero el único derecho que tengo, Señor, es creerte y ya. Ni siquiera tengo derecho a dudar porque los muertos no dudan. Entonces nada más te creo y ya. Es lo único que puedo hacer. Y desde que vivo así, miren, he visto la mano de Dios de una manera impresionante. He visto cómo me usa, he visto cómo usa otras personas. No quiero decir yo, pero para mí antes los dones espirituales eran historia. Los dones espirituales eran cosa del pasado. Hoy día, y toda la gloria es para Dios, hoy día he orado por enfermos y se han sanado. Hoy día hablo en lengua, he tenido visiones, he visto personas liberadas, demonios han salido, un montón de cosas. Pero ya nada más creo, ya no discuto, no dudo, yo nada más te creo, Señor. Y quizás en esta iglesia están acostumbrados a vivir en esa libertad espiritual, pero yo era una piedra, yo estaba muy mal, yo estaba sólido, yo estaba amargado, yo dudaba de todo, yo todo lo ponía en tela de juicio, yo todo lo cuestionaba. Pero le entregué mi corazón y me morí. Y no tengo derecho a dudar. Y cuando hay momentos en los que he querido como revivir, como que esa parte he querido revivir, el Señor me manda un ángel y me dice, Carlos, acuérdate de morirte, de mantenerte muerto. Sí, cierto, Señor. Y me mantengo allí. Y Él sigue manifestándose y me sigue usando. Pero no me importa nada. De hecho,
Si la casa donde vivo y el carro que tengo me los quitan, pues amén. Y si me lo dejan, pues amén. Y si me quitan el colchón, amén. Y si me mandan para abajo de un puente, amén. Y si me muero, me voy con Él. Pero vivo nada más enfocado en las cosas de arriba. A final de cuentas, Él nos dice que busquemos hacer recompensa en el cielo, porque es la única donde que va a ser que va a mantenerse, que no es perecedera, que no hay ni la polilla ni el ladrón que roba, ¿cierto? Entonces pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, que Él se encarga de las de aquí. Ya, otra cosa, antes de morirme, de entregarme completamente, yo buscaba hacer actos de justicia. Yo buscaba ofrendar para ser agradable a Dios y decía, bueno, voy a ofrendar aquí para cubrir más o menos lo que hago por acá. Voy a asistir a la iglesia y con eso pues más o menos como que equiparo lo mal que estoy haciendo por el otro lado, y buscaba hacer actos de justicia que terminaban siempre sucios, terminaban todos incompletos. Pero desde que le entregué mi corazón, ahora vivo como justo. Entiendo que soy justo en Él. Ya no busco la justicia. Ahora vivo sabiéndome justo. Ahora vivo sabiendo que no hay enemistad entre Dios y yo. Que nada puedo hacer y que lo que haga es por agradecimiento, pero no para buscar justicia, porque la justicia ya me la dio Jesús. Y vivo en esa libertad. Y en esa libertad me acuesto. Y en esa libertad me levanto. Y en esa libertad camino. Y en esa libertad ando. Porque ya fui declarado justo por lo que Él hizo, por creerle a lo que Él hizo. Pero hace 3 años no era así. Hace 3 años yo estaba muy mal, estaba cargado. Muchas veces también pasé años de amargura, porque yo buscaba, yo tenía mucha rabia por la gente que me había hecho daño en la infancia, por los que me habían hecho bullying en la escuela, por los que me habían discriminado, por los que hablaban mal en contra de mí, por los que me hicieron daño. Y buscaba también tenía como una sed de venganza. Y de hecho, una de las razones por las que veía tanta pornografía, eso también me lo mostró el Señor, es porque buscaba vengar en un hombre lo que un hombre me había hecho. Yo buscaba vengar en otro lo que un hombre me había hecho. Eso lo hacía yo cuando veía pornografía. Y en el Señor también, después de entregarle mi corazón, me mostró que esa justicia que yo quería, que yo deseaba, esa venganza que yo deseaba, Él también la llevó en la cruz. Que en la cruz fueron pagados mis pecados, pero también los pecados de toda la gente que me hizo daño. Que ahí fueron pagados ambos pecados, y por lo tanto yo puedo perdonar y puedo tener libertad. Entonces ya no tengo sed de justicia, ya no tengo sed de venganza, porque Él también pagó. Entonces soy libre. Es como que dije, bueno, yo quería que hiciera justicia, pues ya se hizo justicia. Viví también con muchas preocupaciones por todo, por la salud, por mi familia, por el dinero, por la enfermedad, por el tiempo, por la comida, por todo. Y todavía el año pasado, con la situación de mi mamá, me preocupé y era una lucha entre la preocupación y confiar y buscar la palabra y como repetírmela para creérmela, pero ahí peleaba. El caso es que esto lo publiqué hace poco. Vamos a ver. ¿Cuántos acá, cuando ustedes agarran digamos, van a pagar ustedes saben que tienen dinero en el banco y van a pagar con la tarjeta, ¿cierto? Y van a la cuenta, van a la caja después de seleccionar los productos, y ustedes saben que tienen el dinero en el banco, ¿cierto? Entonces van con tranquilidad, ustedes pagan, ¿cierto? Y pagan con la tarjeta, no con el dinero, pagan con la tarjeta. Y ustedes saben que la tarjeta va a pasar, ¿cierto? Ustedes están confiados en que la tarjeta va a pasar, no están preocupados. Ustedes saben que el dinero está allí y que la tarjeta va a pasar. Y aparte, es como que
tienes el logo del banco en la tarjeta. Y tú dices, pero el logo respalda, es Visa, es Banco de México, no sé, tiene el respaldo de que esa tarjeta va a pasar. Y el Señor me mostró, haciendo ese ejercicio, me mostró, tienes más confianza en el que respalda esa tarjeta que en el que respalda las promesas de la Biblia. Yo dije, pues se acabó la preocupación. No puedo tener más confianza en el banco que respalda esta tarjeta que en ti que respalda tu palabra. Y una vez lo dijo el pastor, si tienes miedo de algo es porque hay una promesa de Dios que no conoces o que no crees. Pero hoy entiendo que más allá de eso, es que yo no creía en quién respaldaba la promesa. Y hoy día vivo tranquilo. Ya para terminar, les quiero decir lo siguiente. Toda esta luz, toda esta paz, toda esta libertad, toda esta nueva realidad que vivo, llegó a mí cuando dejé de interrumpir a Dios con mi manera de pensar. Todo esto llegó a mí cuando dejé de interrumpir a Dios con mi manera de pensar. ¿Es que alguno de ustedes está cansado de interrumpir a Dios con su manera de pensar? ¿Quién está cansado aquí de interrumpir a Dios con su manera de pensar? Yo les voy a pedir, de hecho les voy a decir algo. Hoy llegó el día de tu libertad. Hoy, hasta hoy, interrumpiste a Dios con tu manera de pensar. Hoy vas a ser libre de ti mismo, porque eres tú el que te tiene en esa situación. Él no puede hacer más allá de lo que tú le permitas en esta área. Tienes que entregarle el corazón. Él quiere hacer cosas maravillosas contigo. Él quiere darte más allá de lo que tú te imaginas. Él quiere llevar a cabo sus planes, que son mejores que los tuyos, pero tienes que entregarle el corazón. Tienes que rendirte. Él te ama y sus planes para ti son superiores a los que te imaginas, pero tienes que entregarte, tienes que entregarle el corazón. Él no quiere más nada de ti, Él quiere tu corazón. Él quiere actuar, Él quiere vivir por medio de ti, Él quiere sorprenderte. Tu vida le pertenece, pero tienes que dársela. Así que en este momento aquellos que levantaron la mano, yo les pido pónganse de pie. A todos pónganse de pie, pongan todos de pie. Y vamos a orar. Señor, bendito, santo, santo, santo. A ti, Padre, sea la gloria por siempre. Te amo, Señor, te amamos, te reconocemos, Padre. Y este día de hoy, Señor, cuando tus hijos vienen a ti a entregarse, te damos las gracias, Señor, porque tú hace rato estabas esperando. Tú estabas esperando por cada uno de ellos, Señor, porque que ellos vinieran a ti a entregarse para poder ser tú actuando en sus vidas de manera que ni ellos puedan imaginarse. Señor, yo soy un testimonio de lo que tú has hecho, no de lo que yo hice, porque todo lo que hice lo eché a perder. Pero cuando tú hiciste, cuando te di acceso a mi corazón, cuando te di libertad, hiciste maravillas, Señor. Y en este momento, Señor, yo te doy gracias y te invito a que vengas a los corazones de cada uno de ellos, Señor. De cada una de estas personas que en este momento se cansaron de interrumpirte con su manera de pensar y te dan la libertad de hacer a voluntad. Se hacen de lado, te dan derechos sobre sus vidas y no van a enfocarse más en sí mismos, sino en ti. De ahora en adelante te van a buscar a ti, hacer de ti tu deleite, su deleite, y tú darás y concederás los deseos de su corazón. Señor, en este momento, acepta los corazones arrepentidos que están cansados, Señor, cansados de intentarlos por su propia fuerza, corazones que ahora se ponen en tus manos para que seas tú, Señor, restaurando y dando vida y vida en abundancia. Porque tú dices, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de ti la encontrará. Señor, nuestras vidas están de lado, te la entregamos a ti y es en ti que la vamos a conseguir, porque eres tú el que lo dices, eres tú quien respalda esa promesa y tú cumples tu palabra y tu palabra es cierta y permanece para siempre. A ti sea la gloria, Señor, por siempre en Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén.